Conceptos en el ámbito occidental. El esencialismo moral, el esencialismo ético. El esencialismo moral es una teoría filosófica que sostiene que existen propiedades esenciales e inmutables en la naturaleza de las cosas o las personas que las definen y que estas propiedades, que sería la esencia, que es la esencia, tienen prioridad sobre su existencia. Aplicada a la moral implica que hay un conjunto fijo de características morales que determinan la naturaleza intrínseca de los actos o individuos más allá de las circunstancias o la percepción. Es decir, que en el ámbito de la filosofía, el esencialismo es lo que propone al final es que hay propiedades esenciales o inmutables en la naturaleza de las cosas o de las personas que las definen y que estas propiedades, que es la propia esencia, tienen prioridad sobre la existencia. Es decir, que la esencia, que sería la idea, prioriza el esencialismo al existencialismo. El existencialismo es la existencia. Si se aplica la moral, implica que hay un conjunto fijo de características morales que determinan la naturaleza intrínseca de los actos o individuos. Es decir, que sería ya más o menos entender cómo cada uno de nosotros nos comportamos. Y ahí dependiendo, bueno, pues tenemos una serie de pensamientos, características morales que determinan la naturaleza propia en nuestros actos o como nosotros individualmente, independientemente de las circunstancias o percepción que tengamos. Nosotros, por ejemplo, podemos opinar y decir ciertas ideas y a lo mejor quedan bien o a lo mejor las escucha otra manera en el ámbito de lo moral, si estás con una conversación o con alguien y a lo mejor dice, pues eso no es lo correcto o esa manera es, para mí, la veo otra versión, otra visión. Normalmente siempre se lleva a cabo el respeto, pero claro, como cada cual tenemos nuestro propio pensamiento individual y utilizamos mucho el individualismo sobre el resto, pues al final provoca, bueno, pues enfrentamientos incluso o más allá todavía ya discusiones. El esencialismo ético es la creencia de que existen principios morales y valores que son intrínsecamente correctos o incorrectos, independientemente de la cultura o el individuo. Según esta perspectiva, los seres humanos poseen una capacidad inherente para comprender el bien y el mal, lo que les permite discernir entre lo amoral y lo inmoral. Esta visión se contrapone al relativismo ético. En torno al relativismo ético, lo que te habla es que sostiene que la moralidad es subjetiva y variable entre diferentes sociedades. Claro, el esencialismo ético es los principios morales y valores que tenemos a la persona que son intrínsecamente correctos e incorrectos, ya independientemente ya sea de la cultura o de cada individuo, porque claro, cada ser humano tiene una perspectiva diferente a cualquier otra persona. Primero, porque nosotros tenemos una capacidad inherente, que es una serie de ideas para comprender que son dos conceptos importantísimos en la vida normal, no hace falta en el ámbito de la filosofía ni de la historia ni del arte, que es el bien o el mal, y a partir de ahí eso nos permite a cada uno discernir entre comprender otros tipos de conceptos, que sería lo moral, lo amoral, lo inmoral y otros tipos de visiones que tengamos nosotros en nuestra propia, bueno, pues, forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestra propia versión. Totalmente, si el relativismo ético es una moralidad subjetiva, variable entre las diferentes sociedades, el esencialismo ético es que cada cual tenemos nuestra propia percepción y debemos distinguir y comprender qué es el bien, el mal, lo moral, lo amoral, lo inmoral, con el objetivo de tener más o menos, primero, una vida acorde individualmente y luego colectivamente. El esencialismo literario y el esencialismo artístico, dos corrientes, bueno, pues importantes dentro del arte. En torno al esencialismo literario se refiere a la corriente estética que, inspirada en el esencialismo filosófico, la idea de que las cosas tienen una esencia o naturaleza definitoria, busca lo fundamental en el texto, enfocándose en la esencia por encima de lo accidental. En la poesía, por ejemplo, española, por ejemplo, surgió en los años 60 como una respuesta a la crisis de representación y la búsqueda de identidad de lo esencial más allá de las formas superficiales, es decir, entender un poco que el esencialismo literario está muy cercano al pensamiento filosófico, porque de ahí que se entiende otra vez que es el esencialismo, la esencia, la idea, que está por encima de todo lo que sería lo superficial, que sería lo que se escribe. De ahí que el texto literario se enfoque más en la esencia que en lo occidental, pues en la esencia que es la que habla el texto esencialmente, en torno a que al final está muy relacionado con con la filosofía, porque la literatura y la filosofía casi están junto con el arte muy ligados y con ellos, bueno, pues también está la historia, que son las tres facetas o materias que luego dividen a diferentes formas de pensamiento, de arte. Y esto surgió en España en los años 60, sobre todo con una crisis de representación busca y búsqueda de la identidad, de lo esencial, incluso más allá de todo lo que sea superficial. Y en torno al esencialismo artístico puede referirse a dos conceptos. En filosofía del arte es la doctrina que sostiene que hay prioridades esenciales que definen qué es arte y cuáles son accidentales
en esa manera y luego un movimiento que surgió en Argentina, artístico, que lo fundaron Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano en 1986, que nació como oposición al nihilismo y el fundamentalismo tecnológico, el arte, y propone una obra que surge de la interioridad del artista y su conexión vital con el mundo. El esencialismo artístico o se incorpora como la literatura al ámbito filosófico y qué es lo esencial y qué son los accidentes, los vas dividiendo, o ese movimiento que surgió en Argentina a finales de la década de los 80 por Heriberto Zorrilla y Elena Di Stéfano con el objetivo de oponerse al nihilismo y al fundamentalismo tecnológico en el arte y lo que propusieron ambos bueno, autores, artistas, que surge de la interioridad, es decir, del interior del propio artista y de su conexión vital con el mundo, es decir, esa relación que hay entre lo que tenemos nosotros y cómo el ser humano se conecta con el mundo que sería lo externo. En torno al fundamentalismo tecnológico es la creencia de que el progreso científico y tecnológico es inevitable, ascendente y superior a otras formas de conocimiento o valores. Es decir, que la tecnología está por encima de todo, como sería el fundamentalismo religioso y otras maneras de entender eso, el fundamentalismo político. Es decir, que la tecnología es el progreso y es el futuro y que nada va a parar al ámbito tecnológico. El esencialismo sociológico y el esencialismo psiquiátrico, dos conceptos también importantes. En torno al esencialismo sociológico es la creencia de que categorías sociales como el género o la raza y las características de los grupos culturales se basan en cualidades innatas, fundamentales y fijas, es decir, que poseen una esencia inherente que determina su identidad y comportamiento. Esta visión simplifica la complejidad de las entidades y puede llevar a la información de estereotipos, es decir, el esencialismo sociológico es casi centrarse en las características del género de la raza y las características de grupos culturales, pero ya en qué cualidades tienen por ejemplo, cada persona individual, o un grupo colectivo, o una raza en concreto, o una región, o un municipio, una ciudad, o un estado, con el objetivo de ver cómo la gente se comporta en torno al ámbito de la esencia que sería la idea. Es verdad que esta visión simplifica la complejidad de las entidades y puede llevar a la formación de estereotipos, y es mucho más sencillo casi hacer una especie de explicación específica, aunque la sociología se centra casi en una estructura pues meramente, bueno, importantísima dentro del estudio de una sociedad, una región, un municipio, y con el ámbito de la esencia, con el esencialismo es centrarse justo en la esencia de cada municipio, cada raza, pero ya es más en la idea principal, esas cualidades innatas, fundamentales fijas que tenemos, por ejemplo, una persona, un grupo de personas, una ciudad, una región, un país o incluso de forma global. Y el esencialismo psiquiátrico es la creencia de que las enfermedades mentales poseen una naturaleza o esencia fundamental y subyacente que las define. De manera similar a como las enfermedades biológicas tienen una causa o fundamento subyacente. Sin embargo, las clasificaciones psiquiátricas actuales como el DSM o el CIE son construcciones sociales influenciadas por factores culturales, aunque la investigación científica ha revelado vínculos neurobiológicos. La noción de tipos prácticos sugiere que las clasificaciones son herramientas heurísticas que organizan la información para fines clínicos y científicos, reflejando al final tanto hechos como valores, que es en sí cómo entender el esencialismo psiquiátrico, que es la esencia principal en diferentes formas de entender la cultura, pero ya sería centrado ya más en la neurobiología de cada persona. De ahí que se clasifiquen con herramientas heurísticas que organizan al final la información para fines clínicos o científicos de cada persona y en la que se reflejan hechos como valores, es decir, cómo se comporta esa persona, cómo va llevando a cabo su vida, pues con el objetivo de hacer el esencialismo psiquiátrico es un análisis clínico muy específico y acorde a a esa materia y ese concepto para entender cómo se comporta, pues eso, el ámbito de la neurobiología, que sería todos los vínculos neurobiológicos que tenemos cada persona. El esencialismo antropológico y el esencialismo biológico, dos conceptos también importantes. En torno al esencialismo antropológico es una perspectiva que sostiene que los seres humanos poseen una esencia, una naturaleza intrínseca y fija que los define, distinguiéndolos radicalmente de otras especies, como los animales. Esta visión ha predominado en la antropología filosófica clásica, pero fue significativamente cuestionada y desvanecida a partir del siglo XX con el surgimiento de corrientes como la fenomenología y el existencialismo, que enfatizan la contingencia y la diversidad de la condición humana. Antiguamente, Platón,
Aristóteles hablaban de que el ser humano, bueno, pues el mente-cuerpo, división de mente-cuerpo, el pensamiento platónico. El hombre es racional, tiene un ideal, como hablaba ya Aristóteles, que además lo voy a explicar ahora, ese término, pero el problema es que, claro, esto quedó ya en cuestión a partir del siglo XX, porque ya, claro, ya con la fenomenología y el existencialismo, que ya enfatizaron incluso más la contingencia y la diversidad de la condición humana, ya, claro, ya se hacían preguntas de qué fenómenos hay que existen externos al ser humano que pueden perjudicarle o no, o que tengamos nosotros en nuestra idea, nosotros, o el existencialismo, con el miedo a no existir, a la existencia, el miedo, pues eso, a lo que surgió sobre todo en el siglo XX con dos guerras mundiales, una pandemia, una crisis económica de 1929, el crack, o la pandemia de 1918, la mal llamada crisis, pandemia de la gripe española, que se la mal llamó así, que España contaba muchos casos, el resto de países, como estaban en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, no querían contar casos y tampoco minar la moral de los propios soldados y reclutas del momento. Pero claro, el esencialismo antropológico es casi la esencia que tenemos nosotros que nos distingue que somos racionales con respecto al resto de animales. Pero claro, es que eso ya hoy en día no puede ya llevarse a cabo porque hay fenómenos externos que nos pueden influir o la existencia que tengamos nosotros en nuestro pensamiento. Y el esencialismo biológico es la idea de que el cuerpo de una persona es lo que la define por encima de su género. El esencialismo biológico defiende que el género que se asignó al nacer es tu género. El esencialismo biológico es que si tú eres hombre o mujer, ya está. Ese es tu género y que no se va a cambiar nada más. Luego ya se pueden hacer otro tipo ya de operaciones, otras formas de pensamiento, cada hombre o mujer. Algunos ejemplos en Francia. Alexandre Cabanel, que fue pintor y profesor de arte francés, y la obra es El nacimiento de Venus de 1863, artista y a la vez docente. Pierre Auguste Claude fue pintor y perteneció a la escuela academicista. Voy a definir el término también, academicismo. La obra de Pierre Auguste Claude, Primavera de 1873. Y Paul Ricoeur fue filósofo y antropólogo francés, conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como fueron Husserl o Hans Georg Gadamer, que bueno, Edmund Husserl fue el precursor del término fenomenología. Luego a partir de ahí es lo que surgió en el siglo, bueno, pues en el siglo XX, en el siglo final del siglo XIX, que fueron, bueno, pues las maneras de entender eh, al ser humano y el concepto al final del ser humano y que preguntas ya se hace el ser humano en el siglo XX porque cambian con respecto a la filosofía anterior, a la filosofía clásica. El esencialismo histórico y el esencialismo cristiano. El esencialismo histórico es la creencia de que ciertas culturas o naciones poseen características inmutables que las definen a lo largo del tiempo, una visión que se contrapone a la epistemología histórica actual, la cual considera que el conocimiento y la identidad cultural como contingentes y cambiantes. Esta perspectiva esencialista puede llevar a narrativas nacionalistas que enfatizan un hecho diferencial y una naturalidad inherente a una nación, en lugar de basarse en la aceptación libre de principios e ideas. El esencialismo histórico es que varias naciones tienen el derecho de que son inmutables y pueden hacer lo que quieran a lo largo del tiempo. Pero claro, esto se contrapone con la epistemología histórica actual. ¿Qué es la epistemología histórica actual? Lo que considera es que el conocimiento y la identidad cultural son contingentes y cambiantes. La historia va cambiando. Pero es que el problema es que el esencialismo histórico se recoge en el ámbito del nacionalismo, que es lo que provoca al final un hecho diferencial y una naturalidad inherente a una nación, en lugar de que se base en la aceptación libre de principios y ideas. Por ejemplo, ahora que tanto se habla del nacionalismo bajo catalán, ese esencialismo histórico que viene del nacionalismo es lo que se creen. Ellos se creen un relato que dicen que han sido un reino. Yo lo vuelvo a repetir. Cataluña ha sido un principado y quien gobernaba o quien era el reino principal era la Corona de Aragón, porque había cuatro. Es verdad que la Corona de Aragón dividió eso porque hizo el principado al final de la parte de las Islas Baleares, del principado de Cataluña, el de Valencia, y luego ya estaba la Corona de Aragón, porque es que ni existía ni Murcia, que podría incluso hasta decir Murcia, pues yo también quiero ser independiente de la Corona de Aragón. Bueno, pues ese esencialismo histórico que es que yo quiero crear una nación con mis propios ideales se puede crear, si eso no es problema, pero el problema es que luego conduce a nacionalismos, tanto radicales como de izquierda o de derecha, y provocan incluso conflictos políticos y a veces hasta ya en guerras, es decir, bélicos. Y es una pena porque los políticos que están gobernando al final es que no hacen nada, y no es que no hagan nada, sino que es que lo único es que miran sus intereses.
Cada cual tiene su propia opinión y puede decir si yo quiero ser nacionalista y quiero ser independentista, eso sea respetable, eso nunca se va a cambiar. Pero el problema es que se vayan dando algunos en cuenta, incluso de alguna manera, porque también el esencialismo histórico puede ser hasta de derechas, que es yo quiero crear mi propia nación y quiero crear una nación para mí, como por ejemplo algunos dirigentes de algunos partidos, que seguramente hasta se conocen ya, que quieren hasta crear un pensamiento casi único. Entonces no tiene ni sentido. Eso no quiere decir que cada cual tenga su propia opinión. Lo único que lo hablo yo siendo historiador, es que la situación hoy en día de que tantos nacionalismos, tanto de derechas, de izquierdas, de independentistas, lo único que escriben o describen es su propio relato para sus propios intereses, no para el interés general. Eso sería así el resumen. Y a mí me da igual ya quién gobierne o que hagan eso, sino lo único que tienen que hacer algunas personas que están en el ámbito de instituciones públicas es entender un poquito, y esto lo digo yo, en el ámbito de la manera de que el esencialismo es la esencia de esa idea, de si el esencialismo es la idea filosófica, que es todo está relacionado con la idea, que hablaba mucho Platón y todas esas maneras, pero que a veces la esencia predomina y es importante, pero que no todo es esencialismo en el mundo, que hay existencia también, hay materia. Y yo lo digo siendo historiador y lo dice incluso cualquier ámbito de la filosofía y del arte. Pero que lo digo que el esencialismo histórico, para resumir, es que lo que se entienda es que son relatos que se construyen pues, de algunos individuos que por interés nada más propio, es lo único. Y provocan luego nacionalismos, ya sea de derechas, de izquierdas o independentistas. Eso me da igual, cada cual tiene su propia opinión. Pero vamos, que es para resumirlo esa idea del esencialismo histórico. El esencialismo cristiano puede interpretarse de dos maneras principales: como un término para identificar la esencia del cristianismo, sus características fundamentales y no la persona, o más comúnmente como una rama del pensamiento religioso que combina el cristianismo con el existencialismo, centrándose en la libertad individual, la búsqueda de significado y la responsabilidad de la propia existencia de Dios. El existencialismo al final es la propia existencia, la libertad, la búsqueda del significado que tengamos nosotros, el miedo a ciertas cosas, pero si lo incorporas dentro del cristianismo es libertad individual, búsqueda de significado, responsabilidad propia que tengamos nosotros, porque cada uno tiene. Eso es el existencialismo. Lo que pasa es que si es el existencialismo cristiano, ya es libertad individual, la búsqueda del significado, que es muy parecido al existencialismo y al existencialismo ateo. Eso está claro. El único que el existencialismo cristiano se centra más en el ámbito del pensamiento de la filosofía, si es el existencialismo cristiano es en la existencia de Dios. Eso no quiere decir que luego se pueda identificar en otra cosa, es decir, porque el esencialismo cristiano es solo dar prioridad al ámbito religioso y la persona individual, eso es independiente. El academicismo es una corriente artística predominante del siglo XIX que surgió en Francia, que se caracteriza por seguir estrictamente las normas y cánones establecidos por las academias de arte, especialmente la Academia, que sería la Academia de Bellas Artes de París, de la capital francesa. El estilo en que se centra el academicismo es la percepción técnica, la representación de una belleza idealizada, el idealismo total, temas mitológicos e históricos, huyendo de las representaciones de aspectos desagradables o realistas de la vida. Para centrarse en qué es el academicismo, es en un estilo que surgió en la percepción técnica, representar la belleza idealizada, hablar o escribir de temas pictóricos, mitológicos históricos, es decir, recuperar tiempos del pasado, sobre todo la época medieval, y huyen muchos de los artistas de aspectos desagradables o realistas de la vida, porque ven que la vida que ven es desagradable o que no les gusta y lo que llevan a cabo es pues obras idealizadas. Surgió en Francia y tiene una serie de normas y cánones que se establecieron en las academias todas de artes de la capital francesa, que fue la de Bellas Artes de París. Y en torno al academicismo universitario se refiere al conjunto de prácticas, normas y un modelo educativo de la universidad que se caracteriza por la enseñanza centrada en la interiorización crítica de contenidos, la dependencia de un marco teórico establecido y la búsqueda de la conformidad con los requisitos formales del sistema académico, más que en la originalidad o el impacto social de la investigación. Es decir, el academicismo universitario es centrarse prácticamente en lo que es la academia, y hasta son te estipulan una serie de temas, esos temas se tienen que dar, no se pueden ir más allá de si tienes que debatir, no se tienes que debatir. Que es hoy en día casi lo que surge, hoy en día ya ni se puede ni debatir ni por ningún tema, porque a la mínima hay hasta discrepancias entre las personas. Entonces, porque es que además es que no somos ni respetuosos, ya es que nos da igual, queremos nosotros nuestra visión y si nuestra visión es la nuestra, la mía, es la mejor, la del resto, pues si hay que discutir, que desgraciadamente es así la manera de entender, pero claro, es que el academicismo universitario es casi seguir los cánones prácticamente de las universidades, que tiene una serie de temas, por ejemplo, si has estudiado la carrera o el grado de historia, tendrá una serie de temas, pero tú no vas a poder discutirlo.
mm, docentes dan una serie de temas en cualquier otro ámbito. Luego el problema es que vienen, claro, esas estructuras, que hoy en día, claro, que hoy en día, en la actualidad ya, el academicismo ya, o las academias, muchas universitarias, pues ya no tienen ese valor crítico que tenían anteriormente. Esto no quiere decir que haya incluso docentes, tanto hombres como mujeres, que sigan siendo críticos y que intenten dar de la manera mejor posible su propia materia. Pero esto sucede en cualquier lado, es decir, que hay que decir que el ser humano es subjetivo, pero vamos, totalmente el ser humano no va a ser nunca objetivo, aunque queramos decir que somos objetivos. Es verdad que hay gente que lo intenta y lo hace muy bien objetivamente, eso está claro. Y en torno a eso, una tendencia que enfatiza las normas y reglas institucionales, donde la calidad se mide con indicadores cuantitativos y la publicación en formatos específicos. Lo puede llevar a una competencia y un disciplinamiento de profesores e investigadores. Es casi, pues eso, si el academicismo es seguir las corrientes, de romper directamente hacia los cánones, las normas que se establecen en ese tipo de arte, el academicismo universitario es seguir las normas de las universidades, que si hay una serie de temas concretos, se dan en cualquier tipo de grado o carrera, como se quiera denominar, y a partir de ahí, bueno, pues no hay ni discusiones ni mentalidad, que es lo que está surgiendo en los últimos años. El esencialismo es una doctrina que postula que existe una esencia que es anterior y más importante que la existencia de una cosa o persona. Filosofía sostiene que las cosas poseen características intrínsecas que las define y las hacen ser lo que son. Si una piedra es una piedra es porque ya está es esa esencia, punto. Lo que se pone al final a las teorías del existencialismo. Pero claro, que no es una piedra porque una piedra, pues al final es un ser inerte, es real porque se ve a través de los sentidos. Sería más pues una esencia que tengamos una idea en nuestra cabeza. Si esa idea es así, pues es así y no va a cambiar. Pero eso no quiere decir que en un sentido más práctico el esencialismo se refiere a una disciplina para enfocarse en lo verdaderamente importante, haciendo menos pero mejor, buscando la máxima eficacia. Es decir, que el esencialismo en sí postula que la esencia está por encima de la existencia, de ahí que se contraponga a los principios teóricos de la filosofía existencialista o del existencialismo, ya está, y que sí, que la esencia es eso, si es una rosa, es una rosa. Luego ya en tu idea, pues, lo que pasa es que el problema es que el esencialismo es casi muy ideal. Es un principio teórico de la filosofía idealista, muy que es lo que es y que la situación no va a cambiar. Y que la existencia es otra cosa, porque ya la existencia es eso, que la esencia es tu propia naturaleza, tu propia idea, tu propia esencia. Pues tú eres como eres, tienes una esencia diferente y luego la existencia es totalmente opuesta. Y el amoralismo es un principio filosófico que lo plantearon dos filósofos importantes como fueron Max Stirner y Nietzsche, que cifra la norma de la conducta humana en algo independiente del bien y del mal moral, negando toda obligación y toda sanción con respecto a esto. Es decir, el amoralismo es que te da igual todo. La moralidad es si lo moral es lo correcto, lo inmoral es lo incorrecto. El amoralismo es ese término medio que está entre ellos, pero que vamos, que da igual que si está bien como si está mal, que da lo mismo. Que a lo mejor ni tiene ni sentido ni capacidad de entendimiento. Eso sería el amoralismo. Entender la antropología filosófica clásica y la antropología filosófica actual son dos conceptos que tienen grandes diferencias, pero a la vez son muy simples en el pensamiento y muy sencillos. Por ejemplo, la antropología filosófica clásica se refiere al estudio sobre el ser humano en la filosofía griega antigua, de ideas de dos de los principales filósofos de la cultura occidental y la filosofía en Occidente, como fueron Platón, que Platón no introdujo el dualismo que fue el alma, cuerpo, Platón siempre lo introdujo en su pensamiento en general. Y el mundo de las ideas, mundo sensible, mundo inteligible, mundo sensible. Aristóteles lo explicó, lo desarrolló la idea del hombre ilemórfico y lo definió como un ser racional y político. Claro, estas concepciones se asentaron en las bases de la filosofía sobre el hombre, entendiendo que no es solo una entidad biológica, porque el ser humano no es solo biológico, porque el ser humano también tenemos alguna dimensión espiritual, creemos en algo, tenemos razonamiento, tenemos sociabilidad, es decir, nos relacionamos socialmente. Pero el problema es que esta antropología rompió directamente, porque claro, tanto se hablaba de que había dos pensamientos o dos maneras de entender que si el ser humano aristotélico es político, racional y lemórfico. A partir de ahí, el ser humano se distingue del resto de seres vivos que existen en la Tierra, ya sea la fauna, la flora. El problema es que eso ya cambió todo. Y luego el ámbito platónico, que es el ser humano, el alma es la esencia, la belleza, lo incorruptible, el cuerpo es corrupción,
incorruptible, se rompe, se corrompe, es malo, según para el ámbito platónico. Lo que pasa es que, claro, tú no vas a entender tampoco en el ámbito de la filosofía porque, claro, la biología es la base central de todos los seres vivos, animales, plantas y seres humanos, eso está claro. Luego pasa que luego ya el ser humano ya tiene otro tipo de dimensión, pues ya sea algo espiritual, algo racional, algo social, pero es que en realidad es un poquito extraño también para entender, porque claro, el ser humano al final tenemos nuestras propias diferencias y nuestras propias pensamientos y formas de racionalizar cada estudio. Y en torno ya a la antropología filosófica es una rama de la filosofía que estudia la esencia y la naturaleza del ser humano, investigando su lugar en el mundo y su relación con la realidad que lo rodea. Se diferencia de otras ramas, entre ellas de la antropología, como puede ser la biológica, la cultural, porque se centra en preguntas sobre la existencia humana, la conciencia, la moralidad y el significado de la vida. Claro, porque ya hay diferentes de entender. Ya la antropología biológica es el ámbito de la biología. La antropología cultural es el ámbito de la cultura, cómo nos relacionamos todos, cómo nos entendemos, cómo vemos. O el ámbito de la antropología psicológica, psiquiátrica, histórica y otros tipos de ámbitos dentro de ese término. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos y los ejemplos franceses, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.